Grabar. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Repito, el objetivo de estas 4 sesiones es precisamente que con el material previo que ustedes tienen, ya podamos seleccionar qué tipo de artículo se puede presentar en una revista científica, no en una específica, ¿sí? Eso ahora en las búsquedas vamos a ver en cuáles y cómo puedo ir buscando, interesarme por una revista, qué condiciones tendría que considerar, sino trabajar una estructura que es la del MRDIE, ¿no? Que es una estructura global y general para artículos científicos, ¿sí? Muy bien, entonces, a ver, además en sala de espera, otra vez bienvenidos a todos y vamos a comenzar nuestra clase de hoy, ¿no? Muy bien, permítame, vamos a seguir admitiendo más personas. Permítame, vamos a terminar de hacer la admisión de más personas para que puedan trabajar. Muy bien. Lo que nosotros, en primer lugar, todo el material que vayamos a ver, voy a hacerles llegar mediante el grupo, no hay ningún problema. Lo importante es trabajar como tal los elementos que vayamos viendo poco a poco, ¿no? Eso es lo más importante. Permítame, sigue habiendo varias personas en línea para que se puedan unir. Muy bien, terminaremos de admitir en 30 segundos más y vamos comenzando. Muy bien, comencemos una vez. Bien, como les comentaba, todo el material después de cada clase se los voy a entregar para que ustedes también tengan una guía. Muy bien, entonces comencemos con nuestra guía de redacción científica. Muy bien. A ver, vamos a ver de forma general el objetivo que tiene los artículos, ¿no? Cuando hablamos de artículo científico como tal, estamos ya entendiendo un texto académico, ¿no? Artículos, capítulos, manuscritos principalmente, ¿no? Y mediante estos 3 elementos, ya sea artículos denominados artículos científicos, capítulos de libros o manuscritos, estamos nada más que mostrando los resultados, ¿sí? Mostrando los resultados de una investigación, ¿sí? Mostrando esos resultados. Es muy importante que podamos entender que hay varios tipos de textos, ¿no? Texto científico, texto de revisión, texto metodológico, estudio de caso, el texto teórico, textos de sistematización, ¿no? Etcétera. Hay varios tipos de texto, una gran diversidad, ¿sí? De estructuras textuales. Pero el único objetivo de estos es mostrar resultados de esa investigación. Ahora, en esa revisión, por ejemplo, de un primer perfil para una especialidad, para una maestría, para un doctorado,
en esa revisión que se hace de 4 a 6 meses aproximadamente exclusiva para elaborar el primer perfil, el primer borrador, ya se puede generar, ¿no?, algún tipo de estructura textual, ¿no? Ya se puede empezar a generar. ¿Por qué? Porque se ha recolectado información mediante fichas de recolección, que es uno de los medios más eficientes para tener una información resumida, establecida, y se puede ya generar hasta 2 artículos científicos con esa revisión previa teórica, ¿no? Para mostrar resultados previos, ¿no? Entonces, esta comunicación científica nos va a mostrar necesariamente, ¿sí?, una gran diversidad de circunstancias, ¿no? Una gran diversidad de actualizaciones, de ampliaciones, incluso una gran diversidad de géneros discursivos como los que vamos a ver, pero el único objetivo es precisamente mostrar resultados, ¿ya? Muy importante tomar en cuenta esa consideración, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los problemas habituales del investigador? ¿Sí? Uno de los principales problemas con los que se encuentra es: ¿y ahora qué hago? ¿Dónde publico? ¿Cómo publico? ¿Qué hay que mostrar de los resultados? Se muestra todo ya de un trabajo final. Puedo disgregar por partes una tesis para mostrarla, para divulgar la información. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a empezar a trabajar? ¿Es copiar y pegar el mismo título que tenía en la tesis o en el perfil? ¿Es mostrar solamente una parte teórica? ¿Cómo voy a hacer? ¿No? ¿Qué pasos tengo que seguir? Y eso es lo que vamos a hacer ahora con la información que ustedes tienen, ¿sí? Vamos a tratar de, más que tratar, vamos a desmistificar aquellas ideas a veces muy erróneas de que un artículo científico lo hace alguien que tiene una gran supremacía intelectual, ¿no? Académica, no. Todos tenemos las mismas capacidades para poder generar una redacción científica. Hay que tener cuidado en algunos elementos de forma y formales, saber dónde quiero llegar, cómo quiero llegar y tomar en cuenta las normas que me van a dar las mismas revistas científicas, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces vamos a pasar ese problema. Y lo primero que vamos a entender es, o son las diferencias entre una redacción científica y una redacción literaria. Muchos trabajos de investigación, como son las tesis, terminan en una redacción literaria, terminan en un libro, ¿no? Y es totalmente válido. Pero también pueden terminar en elementos intermedios, ¿sí? Que es la redacción científica, ¿ya? Permítame, voy a ir desactivando los audios. Mil disculpas, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son las primeras diferencias? En una redacción literaria podemos hallar lo que es el sentido figurado, distinto tipo de vocabulario, podemos hallar metáforas que van a ayudar precisamente tanto a la parte educativa, a la parte emocional. Una redacción literaria entretiene, ¿no? Aquellas características que tiene varios libros, ¿no? Como aportes, que también son válidos, ¿no? Mientras que una redacción científica tiene un propósito y ese es informar del resultado. Entonces, miren que ya hemos repetido como 3 veces que el objetivo del artículo es informar de un resultado de una investigación. Ese es el principal objetivo, el que no está escrito, evidentemente, pero es el objetivo de esa redacción científica, ¿no? Comunica un resultado. Desde ningún tipo de formato o lógica, obviamente vamos a encontrar metáforas, vamos a encontrar elementos emocionales,
que van a llevar a distintos o a distintas posiciones. ¿No? Son diferentes. La población meta también es muy diferente, ¿sí? Ya cuando se trabaja una redacción, tenemos que ver a qué población queremos llegar, ¿sí? ¿Qué tipo de información vamos a dar? ¿Sí? Muy importante. Entonces vamos a entrar ya en el proceso. En ese momento lo que se debe tener claro antes de empezar nuestra redacción es que es un artículo, ya lo acabamos de definir, ¿no? Un artículo es un tipo de comunicación académica, es una estructura textual, ¿sí? Que va a ayudar precisamente a comunicar información, ¿no? A comunicar información en diversos géneros discursivos, ¿sí? Los cuales van a ayudar a generar comunicación científica, ¿no? Que puede ser de investigación, de divulgación académica, de otros textos, ¿sí? De varios elementos, varios componentes. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de género, qué tipo de artículo yo voy a generar cuando conozca la revista objeto a la cual yo quiero llegar? ¿Sí? En el proceso de la redacción vamos a ver la forma de cómo se organiza este artículo, que es la forma MRDI, que es la forma general, como van a ver ahora también, que utilizan varias revistas científicas. Tenemos que conocer las reglas generales y específicas de esas revistas. Cada revista científica tiene sus propias reglas, sus propias normativas de organización del artículo y es muy importante cumplir. ¿Sí? Tenemos que ya salir de esa característica netamente latina, ¿sí? En la cual, si nos dicen 250 palabras, yo digo, ay, ya no importa, me he pasado 260, me pasé a 270, son 300, espero que comprendan. Es más, muchas veces pasamos la línea de la lógica y quiero que comprendan que está en 300 palabras, no en 250, y ese es uno de los factores, el no cumplimiento de la normativa y de las reglas que generan las revistas de investigación, en la gran cantidad de rechazo a información científica. Entonces nos vamos a sacar ese chip que lastimosamente es un marcador característico de investigadores latinoamericanos que no quieren cumplir la normativa que exige cada una de las revistas, ¿sí? Ojo, las normativas que tiene cada una de las revistas, como vamos a ver de forma global ahora, no son al azar, no son por molestar al investigador, son normas bajo las cuales, pues, para tener un orden concreto, un orden lógico de trabajo, para estas revistas que pueden ser semestrales, trimestrales, anuales, etcétera, son básicos y necesarios pues para llevar adelante una adecuada difusión científica, ¿sí? Entonces, después de definir bien qué es el artículo y qué tipos hay, que enseguida vamos a ver esa organización también entre hoy y mañana y ustedes ya hasta mañana seleccionarán a qué revista científica están apuntando como objetivo y también ya van a ir haciendo una digestión de las reglas de la misma, ¿sí? Pero nosotros, repito, vamos a ver de forma global los elementos que toda revista conlleva, ¿no? Que son esos elementos básicos inherentes. Y de esa manera vamos a determinar cuál es la estructura que yo tengo que mostrar, ¿no? ¿Cuál es esa estructura? Ese es el proceso global de redacción científica. Definir qué tipo de artículo científico voy a trabajar, cómo me están pidiendo esa organización, cómo me voy a organizar en función de las normativas que me está dando la revista científica y además cómo debo estructurar la misma, ¿no? Cómo debo estructurar la misma. Entonces son 4 elementos
muy importantes para el proceso de redacción. ¿Sí? Para el proceso de redacción. A ver, ya en una definición más sucinta, más específica, podemos ver que un artículo científico es un informe escrito, ¿sí? Informe, que va a describir los resultados originales de una investigación, ¿sí? Ese es un artículo. En palabras concisas, claves, ¿no? Este artículo debe ser preciso, claro y breve. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de que es breve, no necesariamente esto va a estar relacionado con el número de páginas que puede tener un artículo, ¿sí? Dependiendo de la revista que yo voy a enfocar ahora y que ustedes, ese va a ser parte de su trabajo, buscar en qué revista científica quieren publicar, pues en función de eso hay revistas que le dan un mínimo de palabras, un mínimo de páginas. Hay algunas revistas que no le aceptan representaciones gráficas por el volumen que implica tener una representación gráfica, casi un cuarto de página de la revista, para que se pueda tener una buena lectura del mismo, o muchas veces media o hasta una página en gráficas de tiempo, por ejemplo. Entonces hay algunas revistas que pueden fácil y tranquilamente decirle mínimo 3 carillas, ¿no? Página y media, y otras que, bueno, aceptan una mayor cantidad de páginas, de gráficas, ¿sí? Entonces, siempre vamos a estar regidos por la normativa interna de cada revista, ¿no? Y en función de eso, lo principal es que sea preciso, es decir, que el informe esté ubicado dentro del contexto de qué es lo que yo voy a comunicar, que sea claro, que utilice un vocabulario técnico científico, ¿sí? Para trabajar y que sea breve en el sentido, en tanto y en cuanto esta revista me lo permita, ¿no? Me lo permita. Permítanme seguir admitiendo. Muy bien. ¿Cómo se va a organizar mi artículo? De forma general. Esta organización, como vamos a ver ahora, es una organización global general, que es la denominada IMRID. ¿Sí? Este sistema está implícito en todo artículo científico. En algunos artículos científicos, en función de normativa de la revista, está declarado, que significa que uno puede visualizar en los subtítulos cada uno de estos elementos, y en otros tipos de revistas no está declarado, pero está inserto en el formato del artículo. ¿Sí? ¿Qué es este sistema? ¿Cuál es este sistema? ¿Qué partes tiene? Primero, tiene una parte de introducción, que tiene que mencionar qué se estudió, responde a esa pregunta, qué se estudió. Tiene la parte de métodos, que es cómo se estudió, ¿sí? La parte de métodos, cómo se estudió. Tiene la parte de resultados, cuál fue el hallazgo, cuáles han sido estos hallazgos, ¿sí? Tiene la parte de qué significan estos hallazgos, que es la parte de discusión. Entonces, este método, IMRID, tiene 4 elementos importantes que está en toda revista científica. Repito, en toda revista científica. En algunos están declarados por subtítulos y en otros no están declarados, pero están insertos y siguen ese mismo orden y esa misma lógica. Introducción, métodos, resultados y discusión. ¿Qué se estudió? ¿Cómo se ha estudiado? ¿Cuál fue el hallazgo? Y qué significan esos hallazgos para el área respectiva. Para el área de la medicina, de la ingeniería, del derecho, etcétera. ¿Sí? Estos 4 elementos van a estar siempre en un artículo científico. ¿Sí? Ahora,
¿Cuáles son las reglas generales de un artículo? ¿Sí? Uno, no es una obra aislada. ¿Sí? Un artículo científico no es una obra aislada. Se va a apoyar en documentos precedentes, ¿sí? Como un punto de partida. Y es por eso que les mencionaba que en una revisión previa, ya para un primer perfil donde hay una construcción teórica, una profundización teórica, ¿sí? De documentos precedentes, ya podemos extraer un primer artículo científico. Y además de que se apoya en documentos precedentes, en teorías, en elementos teóricos, va a enunciar resultados. ¿Sí? Esa es la primera regla. Eso es un artículo científico. Si ve una obra que está basada, apoyada en documentos precedentes como punto de partida y que enuncia resultados, estoy hablando de un artículo científico. Y además, estos elementos se van a combinar para sustento de documentos posteriores, ¿no? Es decir, que mi artículo científico va a servir también de sustento para otros estudios. Y de ahí también parte ya y a mucha profundidad todo lo que es la ética del investigador. Yo soy responsable de las declaraciones que haga en ese artículo científico. En otros países es responsable legal. Es por eso que puede escribir en algunas revistas, puede escribir en primera persona, haciéndose responsable de las declaraciones y de los resultados que está generando en esa investigación. ¿Por qué? Porque los mismos van a servir de sustento de otros documentos, no solamente del investigador, sino de otros investigadores. En Bolivia todavía, en las revistas indexadas, como en Cielo, por ejemplo, sí se hace responsable legal de todas las declaraciones que tiene. ¿Sí? Sí se hace responsable legal. Pero el país no tiene normativa de responsabilidad legal de escritos académicos todavía. ¿Sí? Pero en otros países sí. Muy bien. Continuemos. 2. Los artículos propensos a ingresar en la literatura científica, ¿sí? Es muy importante saber que todo artículo que va a tener las características de sustento y además la responsabilidad en sí mismo de servir de sustento de otros documentos, va a pasar por un proceso de arbitraje antes de ser aceptado. Los procesos de arbitraje de artículos científicos son a doble ciego o simplemente a ciego. ¿Qué significa esto? Que el árbitro, el revisor de ese artículo científico, no sabe, ¿sí?, de quién o de dónde es la persona que ha escrito ese artículo. Le llega el artículo de revisión mediante un código, un sistema de códigos, bajo el cual el árbitro, ¿sí?, el revisor, empieza e inicia la revisión del artículo, ¿sí? No es personal, no es racismo, no es clasismo, no son muchas de las invenciones que tienen lastimosamente y característicamente investigadores latinos, ¿no? No es cuestión de eliminar la investigación latina, sino que el árbitro, ¿qué hace? ¿No? Idealmente es una persona experta en la temática de la cual se está hablando, hace una revisión temática y una revisión de forma también, ¿no? Muchas revistas tienen dos procesos de arbitraje separado. Uno que ve solamente forma, formatos, y la revista pidió 250 palabras para un resumen, tienen que estar las 250 palabras, no pueden ser 255, 260, como decíamos. Si pide una extensión de 3 carillas, verifica que estén las 3 carillas. Si pide que si hay un gráfico o permite 2 representaciones gráficas, estas tengan ciertas dimensiones, entonces ve la parte de forma y el otro árbitro ve la parte
teórica, ¿no? Y además hace una revisión exhaustiva antiplagio también de las referencias que yo estoy colocando en ese artículo. Entonces, mi artículo, yo tengo que saber que una vez que yo presento una revista, va a pasar por uno o dos o quizá más procesos de arbitraje. Eso va a depender a las normas y las reglas que le dé la propia revista científica, ¿sí? Y que en ese arbitraje siempre es a ciego o a doble ciego, es decir, que nadie sabe si soy mujer, si soy varón, si soy mayor, si soy menor, si soy ingeniero, si soy médico, no. Lo que van a evaluar es el contenido del artículo científico, ¿sí? Cuando hablamos de la estructura del artículo, hablamos de su lenguaje, de su forma, que debe estar adecuada a las convenciones, usos y costumbres internacionales. ¿Eso qué significa? Que si yo soy del área de química, sé que hay simbología, notación química a nivel internacional. La formulación química de un compuesto yo no la puedo cambiar porque me parece colocar la letra A del símbolo de calcio de esta manera y no de otra manera porque quiero imponer una nueva simbología. Es una locura, suena a locura así, pero muchas veces encontramos esos errores muy comunes en las redacciones de los artículos. Entonces, es muy importante que cada área, usted como profesional de cada área, conozca, ¿sí? Conozca esas normativas internacionales, siglas, simbologías, nomenclatura que se pueda utilizar en su área, ¿sí? De forma coloquial, yo puedo denominar o llamar viga a un pedazo de metal, pero si soy del área de ingeniería, voy a saber que hay una determinada denominación, incluso por pulgada, de aquello que coloquialmente se denomina como viga, ¿no es cierto? Y ese es el tipo de lenguaje académico de área que yo tengo que usar en mi artículo científico, ¿sí? Obviamente, todo lo que es ciencia y tecnología va a tener variantes del uso del lenguaje, ¿sí? Pero ya esa revisión teórica que yo he ido trabajando, que se ha podido trabajar para la temática a la cual estoy abordando, o voy a abordar mi tema de estudio, mi tema de interés, del cual se va a derivar un artículo científico, pues evidentemente ya me ha dado los lineamientos, ¿no? Adecuados y académicos para mi trabajo, ¿no? 3 reglas muy importantes de lo que debe ser un artículo científico que no debo olvidar para tener una mayor probabilidad de éxito en mi artículo, ¿sí? Entonces, un artículo científico debe enunciar resultados, va a ser arbitrado y responder a pautas convencionales del área de la cual está tratando el mismo, de la temática a la cual está tratando el mismo, ¿no? 3 elementos muy importantes que enseguida los vamos a ver traducidos en lo que es el artículo, ¿sí? Muy bien, antes de entrar a la estructura per se y empezar a trabajar nuestro artículo, vamos a ir a ver algunas revistas, ¿sí? Vamos a ir a ver algunas revistas. Permítanme. Muy bien. ¿Dónde busco revistas? ¿Qué tipo de revistas voy a buscar? Pues lo que yo tengo que hacer es poner en Google revistas científicas, ¿sí? Puedo poner revistas científicas de economía, por ejemplo, ¿no? O las revistas de Latindex, ¿no? Que son revistas que tienen distintos tipos de revistas bolivianas,
¿no? Por ejemplo, si entro a la página de Latindex, que es un sistema regional de información en línea de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, es decir, esencialmente en español, puedo ver que tengo un catálogo de revistas bolivianas, ¿no? Por ejemplo, la revista de Actanova, que es en línea, que es de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, que está vigente todavía, que es de ciencia y tecnología, que es iniciado el 2006. Tengo la revista Ahayu de la Universidad Católica también, de psicología, y así tengo varias áreas. Tengo el subsistema de bioquímica y farmacia, que también está vigente con biofarmo, ¿sí? De ciencias sociales y humanidades, economía de la empresa, de ecología. Y esta primera revisión de qué revista yo quiero apuntar también es muy importante. ¿Por qué? ¿Sí? Porque cada revista me va a decir el grado de especialización que tiene, ¿sí? Y voy a hacer un ejemplo general. Por ejemplo, en ecología, en esta revista de ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, del Instituto de Ecología, que es de ecología boliviana, ¿sí? Si yo soy del mundo de las ciencias biológicas, de la parte de ecología y medio ambiente, si tengo temáticas de ecología, no es que directamente yo digo, iré a revisar lo que es la revista de ecología en Bolivia, ¿sí? Y seguramente ahí me va a atender todos los requerimientos de mi trabajo. No, lo que yo tengo que hacer es entrar a la revista, ¿sí? Entrar, ver qué tipo de revista es, qué tipo de documentos acepta, ¿sí? Cómo son los editores, las indexaciones, ver su catálogo, ver los requerimientos del mismo, ¿sí? Y ver, por ejemplo, ¿no? Qué tipo de revista trabaja, ¿no? Este tipo de revista de ecología, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esta revista de ecología, ¿no? Que está inscrita en Cielo, ¿sí? Yo tengo que ir a buscar y a profundizar qué temas abarca esta revista. ¿Tomará temas de medio ambiente y ecología? O como algunas revistas de ecología a nivel internacional, hay revistas altamente especializadas que hablan, por ejemplo, solamente de artrópodos, de un tipo de artrópodos o de un artrópodo en específico, ¿no? Alguien dirá, ¿cómo puede haber revistas científicas que hable de un solo artrópodo en específico? Sí las hay, ¿no? Sí hay revistas altamente especializadas, revistas especializadas en aves, en revistas de águilas argentinas, por ejemplo, ¿sí? Revistas de águilas argentinas, de un tipo de águila argentina, hay revistas científicas altamente especializadas solamente de águilas argentinas. Yo puedo tener un excelente trabajo de ecología, medio ambiente, de certificación, muy interesante en mi trabajo, pero la revista no me lo va a aceptar porque es especializada en águilas argentinas. Y águilas argentinas del norte de la Patagonia. Más especializada todavía. Entonces yo tengo que ver qué tipo de revista es, cuál es su especialización, ¿no? ¿De qué me habla? ¿Qué es lo que me va a pedir esta revista? Por ejemplo, tenemos la revista de Ingeniería e Investigación de lo que es la CIB, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, ¿sí? Donde de igual manera yo puedo empezar a buscar en la misma revista cuáles son los requerimientos del investigador y ver qué tipo de investigaciones está presentando la misma, ¿sí? Entonces, yo tengo que ir a conocer esa revista, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la revista boliviana de Derecho, donde aquí tenemos, por ejemplo, mire, normas generales para la presentación de trabajo. Ese acápite yo tengo que ir a buscar. Si entro, por ejemplo, a estas normas de la revista boliviana de Derecho, me va a decir, yo voy a trabajar, ¿no? Permítanme seguir emitiendo personas. Esta revista me va a decir, a ver, señor investigador del área de derecho,
si quiere publicar en nuestras revistas, nosotros trabajamos en artículos doctrinales. ¿Sí? ¿Qué es un artículo doctrinal? Y ahí me lo explican. ¿Sí? ¿Dónde debe ser remitido? ¿Sí? Que deben ser escritos en lengua española, teniendo el título, ser traducido al inglés. La extensión de los trabajos pueden oscilar entre 15 a 25 páginas en un espacio, salvo circunstancias excepcionales, una extensión superior. ¿Qué significa? Que si el artículo es valorado, es revisado y se valora excepcionalmente de que ha llegado a 27 páginas, se va a aceptar. De otra manera, si la redacción puede disminuir el número de palabras en una redacción más clara, más concisa, más lógica y llegar a 25, pues le van a rechazar y le van a decir que puede reducir desde una forma gramatical lógica a 25 hojas, le van a devolver el artículo. Por eso aquí dice con circunstancias excepcionales. ¿Sí? Les dan el número de letra, el tipo de letra en el texto del trabajo, el tamaño, les informa que puede tener notas de pie de página. Hay revistas que no aceptan las notas de pie de página, ¿sí? Y le dice que, por ejemplo, el tamaño es de 14 de la letra en epígrafes principales. ¿Sí? Que no se utilizan sangrías, no se utilizan sangrados ni en el texto ni en los epígrafes. Uso de cursiva se reserva exclusivamente para expresiones latinas. Uy, bueno, entonces si yo no estoy muy adentrado en todo lo que es la RAE, ¿sí? Entonces me voy a buscar a la RAE, que es una expresión latina, porque la revista me está pidiendo que si hay expresiones netamente latinas, debo usar cursiva, ¿no? En lengua extranjera, o si se quiere redactar una palabra. Entonces, miren, cada revista, como ahora vamos a ver, tiene diferente, ¿sí? Diferente requerimiento de forma. ¿Sí? Requerimiento de forma. Incluso esta revista de derecho le da un sistema de citas, ¿sí? Y le informa un sistema de citas. ¿Sí? Le da un sistema de citas. No le dice simplemente trabaje con la normativa APA 2018, que otras revistas sí lo hacen. Le dice usted, debe trabajar con el formato APA y con este tipo de formatos. Se acepta desde el formato 16 hasta el formato 18, por ejemplo. En cambio, esta revista le dice cómo deberían estar las citas, ¿no? De libros, las citas de libros de segunda vez, de capítulos de libros, etcétera, ¿no? Le va haciendo todo un resumen de esa situación, ¿no? Le dice lo que es la jurisprudencia, se citará según sea habitual en el país de origen de cada escritor con su respectiva referencia. En España se usarán las siguientes abreviaturas y aquí tienen las abreviaturas específicas que evidentemente, como habíamos mencionado dentro de las reglas del artículo, son propias del área, ¿no? Esto lo entenderá muy bien lo que es un abogado, ¿no? La cita de sentencia de pie de página, por ejemplo, con la abreviatura correspondiente y con la base de datos correspondientes que se tiene, ¿sí? Comentarios de sentencias o este es otro tipo de artículo que la revista acepta y también le da, ¿no? Todo como debe trabajarse. Es la revista boliviana de Derecho, normas generales de presentación del trabajo. ¿Sí? Y también la propia revista le da un compromiso ético y código de conducta. Vamos a ver. Esta revista boliviana de Derecho está altamente comprometido con principios éticos, ¿no? Imperantes de la actividad científica. Es por eso que le da un código de conducta, ¿sí?
de un comité científico internacional, ¿no? Bajo lo que es, por ejemplo, autoría y régimen de responsabilidad, los deberes de los autores, correcciones éticas, las revisiones para pares anónimos, ahí le está informando, ¿no? Por ejemplo, aquí le dice que el procedimiento de revisión será plenamente anónimo para los autores y para los revisores. Ninguna de las partes considera la identidad de la otra para garantizar la objetividad del resultado alcanzado, ¿sí? Que se garantiza lo que es la confidencialidad, ¿ya? Les da el consejo editorial y su labor, la licencia de condiciones de uso de la revista, el archivo y copia de seguridad de los trabajos, ¿no? La propiedad de revisión gestión, la página web, el compromiso de transparencia y de las publicaciones, ¿sí? Entonces, antes de que yo empiece a trabajar al 100% en mi artículo, tengo que seleccionar a qué revista quisiera entregar mi producción científica y tengo que saber sus normas, ¿sí? Aquí está incluso el sistema de revisión que tiene esta revista Boliviana de Derecho y le dice cómo, ¿no? ¿Cómo le va a hacer el sistema de revisión? Vamos a ver si aquí dice, en algunos sistemas de revisión le dice, por ejemplo, en lo que es el Journal, ¿sí? Que es una de las revistas de impacto a nivel mundial, le dicen, la revisión puede tardar de 1 a 2 años, señor. De 1 a 2 años puede tardar la revisión por la gran cantidad de artículos que se envían solicitando la revisión y el análisis del mismo. Y le dicen, usted no va a poder pedir su revisión a los 6 meses, a los 3 meses de enviados, no, de 1 año a 2 años. ¿Sí? En esta revista, por ejemplo, ¿no? Aquí está, mire, dice, los expertos valorarán en el plazo de 60 días, ¿no? Los aspectos del trabajo, la novedad, la contribución, etcétera. Entonces le están diciendo que son 60 días. Si yo entrego mi trabajo hoy día, no puedo estar solicitando y preguntando, ¿no? Mandando mensajes a los 5 días, a los 6 días. No, le está diciendo que la revista, el experto, los expertos de la revista se están dando un plazo de 60 días. Como les comento, por ejemplo, en el journal, el plazo es de 1 año a 2 años, inclusive o más, en función de en qué journal, si es el académico, el journal doctrinal, el de medicina, que es el que más tarda, ¿sí? Le dan varias opciones de tiempo. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, para presentar mi artículo científico este año, ya sé que si lo mando con la fecha a 13 de noviembre que estoy, es muy probable que para este año no me den ninguna respuesta de aceptación o no del artículo, ¿no es cierto? Y yo no voy a poder exigir a la revista que, ¿por qué no ha salido este año mi artículo? Ya me están diciendo. Entonces, estos elementos sirven mucho para que el investigador no se frustre al inicio ya, ¿no? Uno ya se ha animado a hacer el artículo, se ha escrito un curso, sabe que tiene que trabajar, que lo va a tener que elaborar y resulta que envío mi trabajo y nada. No, yo tengo que conocer la revista a la cual voy a apuntar. Aquí tenemos, por ejemplo, la revista Iberoamericana de Educación, que es del ámbito de la OEI, ¿no? Que también nos habla acerca de la revista, las políticas del editorial. A ver, veremos estas políticas, donde ya me dice que de las presentaciones, los artículos de los volúmenes monográficos, tienen artículos de números especiales. Como ustedes pueden ver, cada revista, eso sí, no está estandarizado y no vamos a, La luz, ¿puedes ahora prender, Tamara, por favor? Ahora vamos a ver, perdón, voy a volver a silenciar los micrófonos, mil disculpas.
ya, sin aviso previo. No hay un estilo de artículo científico unificado en las áreas del conocimiento, ¿no? Entonces dice, yo he pagado un curso, he llevado un curso donde me hablan de artículos de revisión, me vengo a la revista Iberoamericana de Educación de la OEI y no veo que hablen de artículos de revisión. Esto es, ¿qué me han dado? No, sino que cada revista puede darle un nombre específico al tipo de artículo. Pero cuando uno hace la revisión, muchas veces, como ahora vamos a ver, de manera general hay 4 o 5 tipos de artículos científicos, pero la revista tiene la potestad de darle un denominativo, por ejemplo, como artículo de número especial, ¿no? Que son investigaciones que abordan temáticas relacionadas con la educación, ¿no? Donde ofrecen resultados originales, ya sea artículos o ensayos, ¿no? Para el avance del conocimiento relacionados con la educación, ¿ya? Recensiones de libros que recogen reseñas de libros recientes, por ejemplo, y aquí está la tabla informativa de cómo yo tengo que hacer el envío, ¿no? Mi política, mi proceso de evaluación. Aquí me dice que es doble ciego por pares, ¿sí? Y este doble ciego por pares, pues va a ver la adecuación temática, la originalidad, los requisitos formales, las condiciones de publicación, conflictos de intereses, derechos de autor, que va a ser de forma anónima, ¿sí? Y también le dice que finalizado este proceso externo de artículo, ¿sí? La editorial va a tomar una decisión de rechazar el artículo, le está diciendo que pueden rechazar su artículo, que esta revisión no va a incluir, ¿sí? Necesariamente una exigencia de que se tenga que publicar, están aceptando, pueden rechazar el artículo, o si no se han encontrado problemas muy severos, se puede aceptar la publicación después de observaciones sugeridas, que se tienen que haber incorporado el mismo, o directamente aceptar la publicación. Miren, al contrario de la revista de Derecho, esta revista además le está informando, ¿sí? Que puede proceder de las 3 maneras: rechazar o aceptar la publicación con observaciones o aceptar directamente la misma, ¿no? Entonces, ellos tienen estos condicionamientos, ¿no? También le dicen el tiempo, ¿no? El tiempo, y aquí a la edad de 2 a 4 meses, miren, de 2 a 4 meses para la evaluación, ¿sí? De 2 a 4 meses. Entonces, es muy importante, ¿sí? Que se tenga en cuenta que después de esos 2 a 4 meses, también hay periodos de fechas de publicación de la revista. En este caso, la revista es cuatrimestral. Entonces, si yo mando mi artículo ahora, espeso de 2 a 4 meses, es muy probable que en el próximo, en la próxima, pasado una próxima edición recién, ¿no? Ella vaya a publicarse. Para el año, si me aceptan, casi seguro en el mes de julio, agosto quizá, ¿no? Entonces, todos estos elementos, las políticas de archivo, políticas de derechos de autor, de la divulgación de conflicto de intereses, ¿sí? Es también muy importante, ¿no? Entonces, aquí le está diciendo, por ejemplo, si hay acusación o cualquier mala conducta en la investigación, también van a ser declarados, ¿no? Con las pautas COPE. Oh, ¿qué serán las pautas COPE? Si yo no sé las pautas COPE y la revista lo utiliza, pues tengo que ir a averiguarlas, ¿no? Y miren, por ejemplo, ahí está el link directo para todo lo que son las pautas COPE, ¿no? Las pautas COPE. Que esto y habla de todo lo que es la ética de publicación de recursos prácticos, ¿sí?
Y ahí están todo lo que son las prácticas, ¿no? Quejas, apelaciones, conflictos de intereses, datos y reproducibilidad, supervisión ética, propiedad intelectual, gestión de diarios, proceso de revisión de pares. Estas son las normas COPE, ¿sí? Y esta revista trabaja con la normativa COPE para políticas de divulgación y conflicto de intereses. Entonces, miren, no basta con tener solamente ya un trabajo realizado, preelaborado, colocarlo en formato y enviarlo. No, señor. Usted tiene la responsabilidad de buscar la revista a la cual quiere dirigirse y saber cuáles son las condiciones que esta revista le está mencionando, porque estas no se va a alterar porque yo soy y voy a poner mi condición de mujer o voy a poner mi condición de boliviano o argentino. No, señor, esto es una publicación científica donde hay normas que usted debe seguir. ¿Sí? Y repito, hay mucho, lastimosamente, hay mucha información científica que no es divulgada en este tipo de revistas porque característicamente latinos queremos salir siempre de las normativas, ¿no? Entonces, ¿para qué hacernos problema, no? Aquí tienen las revistas Ciencias de Salud, que son las revistas Cielo, ¿sí? Que miren, trabajan con el acta pediátrica, acta poética, acta teológica, actualizaciones de investigación en educación. Las revistas de Ciencias de la Salud de Cielo acoge una gran variedad de revistas, total 484, no solamente el del ámbito exclusivo de salud, sino también de otras áreas con el área de educación, por ejemplo, de desarrollo humano y social y contemporáneo, ambiente y sociedad, historia económica, ¿no? La brasilera de ciencias, de arte americano, investigaciones estéticas, una gran cantidad, como les menciono, 484 revistas. Revistas de antropología, de derecho comparado, obviamente, si yo abro la revista de derecho comparado, por ejemplo, va a haber temáticas que yo ya voy a entender que están dentro del derecho comparado, ¿sí? No va a ser precisamente, es el Boletín Mexicano de Derecho comparado y yo no me voy a ir a trabajar un estudio de derecho internacional, para eso habrá revistas de derecho internacional. ¿Sí? Entonces, puede que mi trabajo de derecho internacional sea muy exquisito, muy importante, pero esta revista de derecho comparado no lo va a aceptar, ¿no? Ahí tiene su consejo editorial, las instrucciones para los autores. Como ustedes pueden ver, no hay no hay un formato de instrucción. Cada revista se acoge a políticas internacionales o nacionales de qué va a aceptar, en qué condiciones va a aceptar, ¿no? ¿Cómo va a aceptar? Por ejemplo, miren, la extensión mínima de cada contribución, 35 páginas para artículos, 35 páginas de extensión mínima, lo que no veíamos en todo lo que es la revista, por ejemplo, de Derecho, ¿sí? 15 páginas para comentarios sobre decisiones judiciales o leyes y 10 páginas para reseñas de libros. 35 páginas para artículo. Extensión máxima. 35 páginas. Oh, yo tengo una gran cantidad de información. Quizá esta revista de Derecho Comparado es la que más yo puedo trabajar. Se sugiere un formato de citación. Miren que es totalmente distinto, por ejemplo, al que nos ofertaba la otra revista de Derecho. Y además nos indica otros elementos más, dónde se deben enviar y todos los demás. Miren, cortito, instrucciones para autores. No requiere más, ¿sí? Y dentro de estas instrucciones para autores, también algo muy importante, la suscripción, ¿sí?
Algunas revistas tienen un monto de suscripción, otras son totalmente gratuitas, ¿sí? Y el consejo editorial, ¿no? ¿Quiénes son? Aquí yo puedo saber quiénes son el consejo editorial, de algunos de los que quizá me van a revisar, de dónde son, ¿no? Y del concomité. Yo tengo que saber a qué revista estoy apuntando y cuáles son sus requerimientos, ¿no? Muy importante tomar esta consideración, esta elección que ustedes esta noche la van a hacer para ya mañana entrar directamente a materia, ¿sí? Pero de forma global, general, les mencionaba, si bien cada revista científica tiene el tipo de artículo que admite y permite, ¿sí? También tenemos tipos de artículos de manera general, ¿sí? Como ustedes han visto, cada revista va a tener la tuición de darle un denominativo a un tipo de artículo, ¿sí? Pero dependiendo el aporte, ¿no? Y aquí nos vamos a poner en esa posición, dependiendo del tipo de aporte, pueden haber estos tipos de artículos científicos, ¿sí? No es que ustedes van a encontrar esta revista de derecho, acepta artículos de investigación, de revisión, de informe, de propuesta, de experiencias, no, como han podido ver, pero si hablamos a partir del aporte, sí, cada revista nos va a decir qué tipo de aporte y qué título le está poniendo a ese aporte, ¿sí? Entonces, en función de eso, en las revistas indexadas mayormente, se aceptan investigaciones o artículos en función de investigaciones, ¿sí? Donde se va a transmitir directamente el resultado de una investigación de carácter cuantitativo o cualitativo con la estructura clásica IMRDI que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, la revista lo puede llamar artículo original, artículo científico de investigación, artículo de experiencia, resultado, artículo de caso. Le va a dar muchos denominativos, pero en esencia de la aportación, un artículo de investigación muestra los resultados de una investigación. Ahora también pueden haber artículos de revisiones donde el estado del arte es exhaustivo sobre un tema reciente, actual, se valora de este artículo de revisión la bibliografía selectiva que ha tenido en torno a obras que puede incluso llegar en torno a 100 obras, ¿sí? Porque precisamente es la revisión exhaustiva de una temática. Algunos artículos los denominan artículos de metaanálisis, ¿sí? Artículos donde se ha hecho un análisis exhaustivo precisamente de una temática en diferentes revistas científicas, ¿sí? Estos artículos de revisiones mayormente van a una temática y sirven de fundamento para otras investigaciones. Entonces, artículos de revisión, artículos de investigación, informes y estudios que tienen una estructura más flexible, ¿sí? También proponen resultados de investigaciones, ¿sí? Pero estos resultados se van o se redirigen a un análisis reflexivo, estudios de contenido, recopilación de datos, que también hay revistas que aceptan este formato, ¿no? Dándole cualquier denominativo, pero aceptan también este tipo de artículos, ¿sí? Ahora también hay artículos denominados de propuesta, que son los menos habituales, que mayormente están centrados o basados en una revisión de la literatura científica, una revisión pero mucho más amplia, ¿no? Y a veces, ¿no? A veces es la propia revista que invita, por ejemplo, a un entendido en una materia, ¿no? A poder escribir acerca de una temática como una propuesta, ¿no? Como un artículo de propuesta. ¿Qué opina, por ejemplo,
un investigador conocedor de cierta área para que pueda explicar o proponer una propuesta, ¿sí? Y también hay los artículos denominados de experiencia, ¿sí? Que no son muy frecuentes en algunas revistas científicas, son más de revistas divulgativas, de profesionales, ¿no? Por ejemplo, las buenas prácticas en ingeniería post-COVID, ¿no? Cómo se ha cambiado, por ejemplo, ¿no? Y dentro de artículos, ¿no? Dentro de las propias revistas, que es lo que yo voy a ir a buscar esta noche, ¿no? Muchas veces también puedo encontrarme con lo que se denomina secciones temáticas, ¿sí? Hay revistas de temática libre con secciones monográficas, por ejemplo, ¿sí? Los famosos call for papers, ¿sí? Que coordinan temáticas de personas expertas con los editores temáticos, ¿no? Son publicaciones a los cuales conocemos como secciones de miscelánea, ¿no? Donde hay aportaciones de una temática general, ¿no? Los famosos call for papers, ¿sí? En todo caso, los criterios del tipo de publicación siempre van a estar en función de la calidad, del análisis, de la importancia del tema, del impacto del artículo, ¿no? Del avance de campo, del estilo, del equilibrio, ¿ya? Entonces, miren, tenemos estos tipos de artículos en función de la aportación que hace cada uno de ellos, ¿no? Estamos hablando del aporte, de cómo se entiende el artículo, pero como han podido ver ya, cada revista, ¿sí? Cada revista científica le va a dar un nombre, ¿no? Artículo de volumen monográfico, artículo de número especial, recensiones de libros, etcétera, ¿no? Ya cada política editorial de cada tipo de revista le va a dar un tipo de nombre, ¿no? Dentro de las instrucciones de los autores. ¿Sí? Aquí directamente le dice, se aceptan solamente contribuciones originales e inéditas, nada más, y le dan requisitos de forma, requisitos de espacio, etcétera. ¿Sí? Entonces, es muy importante las consideraciones de cada revista. Y ese es el primer trabajo que ustedes tienen que ir a hacer esta noche para empezar o para darle continuidad a nuestro trabajo, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, recuerden, tenemos que ir a buscar la revista que requerimos. ¿Dónde quiero ir a publicar? ¿Dónde? ¿Sí? En el campo de la pedagogía hay, como les digo, hay tantos tipos de revistas científicas donde se puede publicar, donde el, la especificidad de cada revista solamente la puede conocer a través de leer, ¿no? Hacer esa revisión que acabamos de hacer nosotros, ¿no? Acerca de qué artículos recibe, acerca de qué temáticas. Les había mencionado especialmente en el área de la parte de ecología, biología. Hay revistas tan especializadas que solo hablan de un tipo de ave, de un tipo territorial, de un tipo de lugar y solamente de lo que es reproducción, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo un estudio de esa ave, de ese lugar en particular, acerca de lo que es, por ejemplo, su alimentación, no me van a aceptar, porque la revista es exclusiva de reproducción del ave. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ir a buscar qué condiciones me está poniendo la revista, cuáles son los tiempos, todo acerca de la revista. Y voy a acomodar este formato que yo voy a trabajar, que es el que vamos a empezar a trabajar,
la voy a acomodar en función de lo que me pida. ¿Sí? En función de lo que me pida. No sé si aquí alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta, los escucho. Muy bien, entonces los 74 participantes ya saben que hoy su tarea es ir a ver en qué revista o ir a conocer, inclusive si estoy iniciando en este mundo de la redacción, qué revistas hay, ¿no? ¿Qué revistas hay de la temática que a mí me interesa, que yo estoy trabajando? ¿Sí? Y saber sus políticas, sus normativas. Y Doctora, conocer sus buenas propios noches. tiempos. Marilu, ¿cómo está? Buenas noches, dígame. Sí, bueno, muchas gracias por este primer momento donde nos hace una relación clara y al detalle de lo que implica el abordar contenidos, formatos y todo lo que implica el poder publicar, pero empezar primero escribiendo. Muchas gracias. Y mi pregunta va, para mañana tenemos que hacer el primer elemento que usted refiere, ¿no? Búsqueda de revistas donde podamos nosotros, pues, escribir, ¿no? Porque, claro, están enmarcadas solo en temas muy específicos. Solo hasta ahí, o como dice acá, tenemos que escribir ya el título. Por favor, esa parte me puede orientar. Gracias. Claro que sí. En una primera parte hay que ir a buscar la revista, evidentemente. Como ya han podido darse cuenta, la estructura, nosotros vamos a ver la estructura global de un artículo. Global, que va a poder con algunas modificaciones, no de fondo, sino más de forma, poder engranar en la revista que yo he elegido. Sí, el sistema IMRDI se maneja en todas las revistas científicas, es el orden sine qua non, por decirlo así, que se maneja y es el que nosotros vamos a aprender a manejar, a trabajar, ¿sí? Entonces usted lo primero que tiene que hacer esta noche es ir a buscar la revista. Ahora vamos a avanzar la parte del título, vamos a dar un ejemplo, vamos a avanzar 2, 3 elementos más ya de la estructura del artículo para que también para mañana, ¿no? Ya en algunos de ustedes vayan diciendo, por ejemplo, ¿no? Armin pueda decir, mire, yo he encontrado esta revista y sí, el título me dice que puede ser hasta de 20 palabras, por ejemplo, ¿no? O de 15, entonces yo lo he estructurado así, más o menos. Es ideal esta revista para mí porque no es tan específica, mi tema podría entrar, etcétera, ¿no? Entonces, la primera tarea es que usted vaya y busque una revista en la que usted pueda estar interesado en publicar y saber las condicionantes de esa revista, ¿no? Y como les digo, el método que nosotros vamos a aprender es el esqueleto de cualquier artículo científico y después van a ir cambiando en función del requerimiento de la revista lo que es forma, ¿no? Eso es lo que van a ir cambiando. Ese es el objetivo de estos 4 días. Graciela, no sé si quiere mencionar algo. Buenas noches, doctora. La consulta es lo siguiente. No sé, ¿a qué página podemos irle para revisar o para buscar la revista exactamente? Para guiar exactamente los pasos o los métodos o lo que está requiriendo, ¿no? Esa es mi consulta. Muy bien. Revista específica. Primero podríamos empezar. Mire, si yo soy del área de medicina, puedo poner en el Google revistas científicas de medicina, ¿no? Y en ese sentido, ya en una primera revisión, yo puedo buscar. Mira, aquí tengo la revista científica Ciencia Médica, por ejemplo. Sería una de las que puedo abrir y ver qué dice. Tenemos la de medicina de Elvisier. Tenemos una revista de medicina e investigación, revistas médicas internacionales, ¿no? Y tengo la Gaceta Médica Boliviana,
¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, la revista de medicina de la Universidad de Medicina y las que son las que aceptan Cielo, ¿no? Revistas médicas internacionales. En realidad es que no hay una sola página para buscar las revistas. Uno que yo puedo buscar revistas científicas de medicina de manera general o puedo poner un guión y poner, por ejemplo, de pediatría, que hay revistas dentro del área de medicina y de solo pediatría. ¿Sí? La revista mexicana de pediatría, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo buscar revista científica de medicina pediátrica y buscar revistas específicas, por ejemplo, de oncología. Y ahí me sale otra cantidad de revistas, ¿sí? Mire, aquí hay una de cuadernos de hematología y oncología pediátrica. Del lado de magisterio, ¿cómo sería buscarle? ¿De magisterio? Sí. ¿Pero qué? En el magisterio hay las áreas de biología, de química, revistas científicas, por ejemplo, de química, ¿no? Solamente química. Mire, tengo aquí la revista de química. Yo soy de magisterio, soy químico, soy docente, soy profesor de química. Quizá me va a interesar la revista colombiana de química, ¿no? Para poder trabajar la Real Sociedad Española de Química, ¿no? O aquí, o la revista de Química Hoy, ¿no? Miren, la búsqueda es por tema. Como han podido ver con el ejemplo que ponía de medicina, tenemos esta revista, por ejemplo, de científica de ciencia médica, que ahí ya me sale la información para autores, por ejemplo, ¿no? Revise que de la revista, ¿no? Ya me dice que aquí hay una ya específica de área, medicina e investigación, ¿no? Y han visto, ¿no? Que los ejemplos hay solamente, por ejemplo, este es, miren, es atención primaria y salud familiar. Entonces, hay revistas que solamente aceptan algunos temas, otros son mucho más amplias, ¿no? Para la aceptación de las guías, ¿no? Del trabajo. Entonces, yo tengo que buscar uno, primero de forma general de área, ¿sí? Si yo soy profesor de lenguaje, por ejemplo, ¿no? A ver, habrá revistas de lenguaje, mire, me sale una gran cantidad, ¿no? De revistas de lenguaje, ¿sí? Lengua y literatura, revista de lenguaje y textos. Aquí otra revista electrónica de lenguaje. Hay una gran cantidad. Entonces, a ver, tengo que ponerme en la posición de qué tipo de revista científica yo quiero trabajar, ¿no? Mire, aquí hay una de sociolingüística, por ejemplo. Sí, el mismo buscador ya me va a abrir posibilidades. Pero una página específica donde estén todas las revistas, no hay una página. Sí hay plataformas, ¿no? Por ejemplo, la plataforma de Research for Life. Sí, la plataforma de Research for Life que está aquí es una plataforma la cual acumula una gran cantidad de revistas científicas, ¿sí? Una gran cantidad de revistas científicas y Research for Life tiene acceso con códigos y contraseñas, ¿no? Pero acumula una gran cantidad de revistas de todas las áreas, ¿no? Entonces, si bien esta plataforma es para buscar artículos, investigación científica de divulgación libre, ¿sí? La misma, también cada revista tiene al final
Sí, mayormente vienen otra vez los requisitos del editor y todos los demás. También es otra forma de buscar, ¿no? En plataformas o en la plataforma de Cielo, ¿sí? En la plataforma de Cielo donde tiene, mire, toda la colección de las revistas, ¿no? Todas las colecciones de los diferentes países y dentro de cada país, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a España, tiene diferentes tipos de colecciones también, que es otra forma de buscar, ¿sí? Que es otra forma de buscar las revistas por lista alfabética, por ejemplo, aquí en Cielo, mire, tiene una lista de 67 revistas. Entonces yo me puedo ir a Cielo y ver la colección de su biblioteca, decir, a ver, oh, hay revista de cuadernos de psicología del deporte, mire, solamente hay una de psicología del deporte, prevención de riesgos laborales. Otra forma de buscar, si no es directamente en el internet, revistas científicas de mi área, es entrar a estas plataformas como Cielo, como Research for Life, como Latindex, y buscar sus colecciones de revistas y en qué área. Mire, esta hay una, por ejemplo, de odontoestomatología específica, ¿no? 106 números, 106 revistas, farmacia hospitalaria, medicina, clínica, sanidad familiar, y estas que ya no están vigentes, ¿no? Que ya no están vigentes, pero aquí están todas las, ¿no? Sanidad militar, mire, ¿no? Eso serían dos formas de buscar revistas científicas, ¿no? A ver cuál es la que me interesa buscar, ¿no? Ramiro, ¿cómo está? Buenas noches. Diga, lo escuchamos. Gracias, doctora. De acuerdo a lo que usted nos explica, nos muestra en su alocución, por ejemplo, tenemos revistas de ecología, mostró. También mostró la revista de ciencias de la salud, que están publicadas en Cielo. Pero muchas carreras, muchas áreas, muchas unidades académicas no cuentan con revistas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para crear una revista y por qué la mayoría de las unidades académicas no tiene revistas? Por favor, quisiera que me dé alguna pauta sobre ello. Gracias por su respuesta. Muy bien. En primer lugar, hay dos tipos de revistas científicas. Unas que se denominan indexadas y otras que no son indexadas. Por ejemplo, la revista, estas revistas que usted ve aquí, la revista de la Facultad, por ejemplo, de Medicina, la revista de Derecho y de Ingeniería de la UMSA, por ejemplo, son revistas indexadas. ¿Qué significa que son indexadas? Significa que pueden entrar en plataformas donde ha habido una revisión de ciego, doble ciego, artículos científicos que han tenido un tipo de revisión profunda en todo lo que es su temática principalmente, ¿no? Y hay revistas que recién inician, ¿no? Como toda gestación están iniciándose y una revista que se inicia no puede ser directamente indexada. Hay ciertas condicionantes para que una revista científica de una institución sea indexada. Por ejemplo, Cielo le pide, si no me equivoco, 2 años, ¿no? De continuidad de publicaciones en función del tipo de revista que se haya generado. Por ejemplo, la unidad de posgrado de medicina tiene su revista, ¿sí? Y tiene que tener una continuidad y una periodicidad de cada 6 meses, por ejemplo. Entonces, son varias normativas legales que piden estas plataformas como Cielo, Latindex, Cochrane, Journal, para que mi revista de mi unidad, por ejemplo, entre dentro de estas grandes plataformas, sea considerada. El mayor problema que tienen la mayoría de las revistas en Latinoamérica, en Bolivia particularmente y en La Paz, de las que yo conozco, por ejemplo, en la universidad, tanto en Lupea como en la UMSA, es que no se pueden mantener en continuidad. Mayormente sacan revistas de cada 6 meses, semestrales, para lo cual se tiene que tener un background de artículos.
y la gente no escribe. En general somos una sociedad floja para escribir porque lo arrastramos desde el colegio, ¿no? Desde el colegio salimos con el chip en la cabeza de que leer, escribir y la matemática es lo último que quiero ver en mi vida y es lo peor que me ha pasado en colegio. Nuestra cultura es muy fregada en ese sentido, no podemos romper hasta ahora ese paradigma, ¿no? Y entonces la revista sale con un primer número, ya tiene 10 artículos apenas conseguidos, entre obligados los maestrantes, los posgraduantes a escribir. Muy bien. Y 6 meses pasa rápido. Entonces hay que volver a pedirles y muchas se quedan en el camino y no cumplen los requisitos. Como les decía, el principal requisito para que una revista sea indexada y sea aceptada en este tipo de plataformas es la continuidad, que demuestre que va a poder tener una solvencia, por así decirlo, de artículos de gente que quiere escribir en esa revista para ya sacarla como una revista indexada. Hay muchos fracasos en el transcurso de muchos años de distintos tipos de revistas, incluso de revistas de instituciones grandes. Por ejemplo, yo en este momento estoy regentando parte de un diplomado de la caja de la banca, ¿sí? En la cual ellos tienen como un objetivo que ya se está gestando tener la propia revista de la banca, ¿no? De la caja. Y la primera mirada es que todos los diplomantes que están acabando este curso, que es de gestión hospitalaria, transformen sus monografías en artículos. Entonces ahí ya van a tener la primera tanda. Pero ahora es pensar en la segunda tanda para la revista, de dónde van a sacar los artículos. Entonces, una de las grandes dificultades es que la gente no escribe, que no le da el valor a lo que es una investigación. Pero también tenemos que aceptar la cara fea de la investigación, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica. ¿Cuál es la cara fea de la investigación? Yo hago una monografía, por ejemplo, ¿sí? Para un diplomado que fácilmente se puede sacar 2 artículos científicos de esa monografía. Yo hago una monografía y está en mi conciencia, ¿sí? Está en mi conciencia que me he copiado, que he hecho mal la gráfica, que he copiado y pegado muchas cosas que ni siquiera les he puesto referencias. Entonces, obviamente sé que si escribo un artículo o extraigo un artículo de ese mi trabajo, me van a pescar por plagio. ¿Para qué me hago lío? Mejor no escribo y ya, al final ya aprobé con mi monografía y paré de contar. Hay que tomar en cuenta también esa cara fea de la investigación, de que se tiene un nivel de plagio es muy alto. Eso nos hace la referencia a las estadísticas. El nivel de plagio es muy alto, incluso en tesis, ¿no? Incluso en tesis. En tesis de posgrado, y yo no conozco más allá del interés propio del tribunal de quizá hacer pasar por un software de plagio los trabajos. Lo he podido ver en el convenio Andrés Bello, por ejemplo, que sí tienen los softwares legales para plagio, que sí hacen la revisión de plagio, por ejemplo, de las investigaciones, pero en otras unidades académicas no. Pero si mi trabajo llega, por ejemplo, a Cielo mediante una revista, ellos vuelven a hacer esa revisión y pueden fácilmente rechazar o anular la petición de esas revistas. Entonces, el proceso no es que sea complicado de que una unidad académica o una facultad o una institución como la banca, que el ejemplo que le daba, pueda tener su propia revista. La dificultad está en la seriedad de la presentación de esos trabajos y en la continuidad, el mantener esa revista, en otras palabras, con una cantidad de artículos científicos semestrales o anuales inclusive, donde muchas revistas de muchas unidades académicas han tenido que levantar la mano, ¿no?
y decir, no podemos ya estar, no, ya no sabemos de dónde más sacar artículos, ¿no? Entonces, esas son las situaciones, la más bonita y la menos bonita, por así decirlo, por la cual muchas unidades académicas no pueden mantener las revistas científicas. Más ahora con las revistas electrónicas, pues se ha facilitado en más del 50% lo que era la inversión económica, ¿no? Porque muchas revistas científicas solamente son electrónicas, ¿sí? Ya no son manuscritas como tal, entonces eso ha ahorrado bastantes costos, pero aún así falta que mucha gente escriba por cualquiera de las razones o motivos que le acabo de mencionar. Es bonito iniciar, muchas veces cuando se inicia en una institución, una revista, muchos publican, ya sean obligados o no, pero el hecho es darle continuidad y eso es lo que más cuesta, ¿no? Eso es lo que más cuesta. Olga, buenas noches, ¿cómo está? Olga, ¿quería mencionarnos algo, hablar algo? Está con el micrófono activado. La escuchamos. Bueno, entre tanto puedo hacerlo yo. Claro que sí, Marilu, buenas noches. La Buenas escuchamos. noches. Bueno, sí, realmente tenemos que reconocer cuál es nuestra situación en cuanto a la escritura y muy bien lo ha reflejado usted. En todo caso, bueno, tenemos que de una vez ya ir dándole continuidad, empezar a escribir y todo aquello que vemos a partir de nuestra realidad, vemos tantos aspectos que pueden ser motivo aún ahora, inclusive ahora, por todo lo que estamos pasando. Y bueno, pues tenemos que animarnos a escribir y más aún con nuestras propias investigaciones. Mi pregunta va, en todo caso, como vamos a hacer esa búsqueda de revistas o de las plataformas que pudiéramos acceder, estaríamos haciendo como una especie de imaginario, una especie de ensayo en todo caso, ¿no? Para poder avanzar y poder tener claridad en en estas 4 jornadas que estaríamos trabajando para poder inclusive animarnos a poder ver esa continuidad, ¿no? Un poco ver los secretos, si se quiere, qué hago, cómo hago, porque sería muy bueno, por ejemplo, acceder, por decir, a Cielo, ¿no es cierto? O a otra revista. Sin embargo, también hay temas de costos, ya lo ha explicado usted. Elementos que nos limitan el poder presentarlos inicialmente. Y claro, hay revistas gratuitas también, etcétera, pero mi pregunta va, ¿no? De momento estaríamos haciendo un poco el ensayo serio, si se quiere, para poder avanzar en nuestro escrito. Muchas gracias. Esa es mi pregunta. Sí, evidentemente, ¿no? Uno de los requisitos era ya tener teoría acumulada, por así decirlo, información, el ya tener quizá una investigación o los inicios de una investigación, la parte teórica para poder generar nuestro primer artículo. Entonces, nuestro primer paso es ver en qué revista yo quisiera publicar, ¿sí? La mayoría de las revistas, excepto las que son top, digamos, por decirlo así, son no son de paga, son gratuitas, ¿no? Donde más bien hay una competencia para recibir artículos, pero siempre dentro de los márgenes de calidad, ¿no? Entonces, es buscar en qué revista yo quisiera publicar, entender la revista, el concepto de la misma, sus objetivos, su misión, su visión, sus requerimientos, etcétera, y con el sistema que vamos a trabajar, adecuarlo en forma, ¿no? A la revista que yo voy a elegir y empezar a intentar en la publicación, ¿no? Ahora, hay algunos estudios que nos demuestran y nos dicen en estadística que aproximadamente en el primer intento
más del 40% de los artículos son rechazados en estas revistas. Porque, insisto, y especialmente son rechazados de investigaciones provenientes de Latinoamérica. ¿Y por qué son rechazados? Porque el que no lee no escribe. Y esa es una condicionante que tenemos que meternos en la cabeza. Si usted no lee acerca de una temática, se le va a complicar mucho más el escribir. Y las palabras que habíamos mencionado al principio, las palabras de texto propias del área, específicas, etcétera, si yo no las, o no las recuerdo o no las tengo concretadas de mi propia área, las aprendo con la lectura, ¿sí? Y haciendo la lectura de otros artículos científicos del área, pues incorporo ya en mi propio lenguaje y mi forma de parafraseo, mi forma de escribir esas mismas palabras también, ¿no? Entonces, el que no lee no escribe. Esa es una condición natural. Y sí, realmente nos cuesta mucho, mucho leer, eh, incluso los el poder leer literatura que no es de nuestra área específica. Si yo en este momento les pudiera realmente tomar un examen, ¿no? Y decir, a ver, no sé, Carlos, o decirle a Cristian, o a Edson Elías, o a Ever, o a Heidi, decirle qué libro está de objetivo para este mes o estos 2 meses que no sean de su área, es más en un 90% seguro que me van a decir que no están haciendo la lectura de un libro paralelo al área. Y si pregunto de un libro del área, ¿cuál libro están leyendo? Pues en más de un 80% nadie lee otras cosas. Y si no lee, es bien difícil que escriba. Eso es una condición clara, un problema claro que tenemos en la parte educativa, que les digo, es real, los estudios lo demuestran. En Latinoamérica, el estudiante de colegio sale sin gustarle la lectura, sin escribir, sin saber escribir, porque una cosa es saber leer y escribir y otra cosa es ser funcional, ¿no? Entre analfabeto y analfabeto funcional, y la matemática, adiós, ¿no? O sea, sale odiando esos 3 parámetros que son muy importantes para escribir un artículo. Ojo que no hemos hablado todavía de la parte y análisis e interpretación estadística que requieren algunos artículos, los de investigación, por ejemplo, para trabajar resultados, la elección del estadístico adecuado para presentar los resultados, el análisis de los mismos, etcétera. También tenemos palabras y vocabulario coloquial en la parte estadística para hacer la interpretación de esos resultados. Y eso es matemática, ¿no? Entonces, lastimosamente salimos con esa carga educativa, llegamos a una carrera propia, sea turismo, derecho, agronomía, ingeniería, ciencias de la educación, cual sea, y seguimos odiando leer, seguimos odiando escribir. Ahora con el internet es fácil copiar, pegar. No hacemos análisis de texto y obviamente cuesta, pero un hábito en cuánto tiempo se cambia. 12 a 40 días, dependiendo del tipo de hábito, cambiemos. Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, en estas 4 sesiones, el objetivo es que ustedes por lo menos lleguen a la estructura del artículo para que su objetivo sea enviarlo a una revista científica, ¿sí? Muchas veces tenemos revistas en nuestras unidades y las revisamos y las vemos entre nosotros y mandamos artículos y el artículo es aceptado, pero el reto es mandar a una revista donde el tipo de revisión y evaluación que me van a hacer es distinta, ¿no? Es distinta que me califiquen en casa, es distinto que me califiquen fuera de casa. Y ese es el objetivo al que tenemos que llegar, ¿sí? Muy bien. Entonces, no veo ninguna otra mano levantada o micrófono. Y a ver, vamos avanzando con el título, ¿no? Se van a ir con 2 tareas ahora, porque ya estamos con 15 minutos, ¿no?
La primera tarea es buscar a ver en qué revista yo quiero enviar mi trabajo, ¿no? A qué revista quiero llegar. Y lo primero en el proceso de estructura es el título, ¿no? El título. Entonces, lo primero es el título. Teóricamente, el título es lo último que se debería poner. Pero para este inicio de trabajo, ¿no? Para este inicio de trabajo es lo primero que tengo que poner porque es a donde quiero llegar, ¿no? Precisamente el título es ese enunciado claro, preciso, ¿no? Con el menor número de palabras, eso nos dice DEI, ¿no? No nos da un número, nos dice con el menor número de palabras, porque eso va a reflejar la concreción, la claridad, ¿sí? Obviamente sin caer en extremos como por ejemplo el líder jefe, ¿no? 3 palabras, ahí la mínima cantidad, no, sino que debe ser claro, debe ser concreto, conciso, y este enunciado pues va a ser el norte que yo voy a tomar. Es por eso que de forma inicial tengo que construir un título que me vaya a guiar, ¿no? Por dónde yo voy a ir, cuál va a ser mi norte, ¿no es cierto? Debe llamar la atención del lector. Eso no significa que yo haga de mi título un parafraseo gracioso, sino que realmente debe tener palabras y yo debo encontrar entre sinónimos, ¿no? Las palabras más adecuadas para que reflejen un interés, ¿no? Yo estoy vendiendo un producto desde la parte de comercial de lo que son los artículos, yo estoy vendiendo un producto, ¿sí? Entonces debe llamar la atención. Debe ser fiel a su contenido, eso es muy importante. No se está viendo la Muchos, diapositiva. ay, perdón, Sí, se está viendo el navegador. ahora sí, ¿la podemos ver? Ahora sí, doctora. Ahora sí, muchas gracias. Les decía, el título sí debe llamar la atención, debe contener un número mínimo de palabras, sacando una media, yo les he colocado 15 palabras, ¿no? Algunos autores dicen 20, otros dicen 12, 15, otros dicen hasta 18, pero como Day nos menciona muy acertadamente en su texto, debe ser el número mínimo de palabras, pero sin llegar a la exageración de que mi título sea el líder, ¿no? 2 palabritas ahí. Pero debe ser fiel al contenido, ¿no? Se recomienda hacer una lluvia de posibles títulos, que es lo que quizá ustedes puedan jugar el día de hoy, ¿no? Porque Walcott nos dice claramente, podemos jugar con títulos, hacer una lluvia de idea de los posibles títulos que pueda tener mi artículo, ¿no? Y después de esa lluvia de ideas, pues empezar a discernir, ¿no? Cuáles serían precisamente esas palabras que van a reflejar la fidelidad del contenido, ¿no? Yo puedo jugar, si tengo una palabra, por ejemplo, que hable de tecnología, puedo buscar sinónimos, puedo buscar otras palabras que le den una mayor atención, una mayor vida, por decirlo así, a mi artículo, ¿no? Pero no pueden salirse de la fidelidad que deben mantener con el contenido, ¿sí? Eso hablando en la redacción científica, ¿no? Como tal, en la redacción científica. Por ejemplo, miren, efectos de las drogas erectógenas. Ya, pero ¿de qué drogas? ¿De cuáles? Debe haber una gran cantidad de drogas erectógenas, una gran cantidad, ¿sí? Entonces todavía no está completo, ¿no? Y si hacemos un título más fiel al contenido, efectos adversos, o ya,
¿no? Hay efectos directos, efectos adversos, efectos contraproducentes, efectos secundarios, cuando hablamos de drogas o en general. Aquí ya hablo de efectos adversos, de inhibidores de la PDE5. No, si se dan cuenta, el ejemplo primario para un entendido en lo que es farmacología, por ejemplo, cuando se le da el denominativo de drogas erectógenas, dice, sí, sé de qué va a hablar el artículo, pero, wow, hay tantos tipos de drogas erectógenas, ¿de cuál será? Y además, ¿de qué efectos estará hablando? Efectos secundarios, efectos adversos, efectos en la maternidad, efectos contraproducentes. Wow, tantos tipos de efectos que generan las drogas, ¿de qué efectos se estará hablando? ¿No? Entonces, en una lluvia de ideas yo veo y puedo detectar esos errores del título, ¿no? Y decir, claro, pues, ¿cómo van a adivinar de qué efectos yo estoy hablando? Le pondré efectos adversos. Claro, un entendido, mi población objetivo es trabajar en una revista, mandarme artículo en una revista de farmacología. Ok, perfecto. Pero aún así, un entendido va a saber que hay una gran cantidad de drogas erectógenas y no de la cual yo voy a hablar. Entonces, ya no le pongo drogas erectógenas, le pongo inhibidores de PDE5, ¿no? Entonces, yo puedo ir armando, ¿sí? Me voy a quedar aquí atrás, perdón, para seguir trabajando. Entonces, yo tengo en esta lluvia de ideas, en la propuesta de Walcott, ¿no? Que le dice, haga una lluvia de títulos, haga una lluvia de ideas y revise cada uno de ellos. Vea si realmente es fiel a su contenido. Es muy importante, ¿sí? Que usted tenga ese título provisional. Es muy conveniente para las primeras etapas del trabajo, porque eso, ¿no? Repito, ese primer título le va a dar el norte, le va a mostrar el horizonte hacia dónde yo me estoy dirigiendo, ¿sí? Cuando hablo de efectos de drogas erectógenas, veo todo lo que revisé en mi literatura y obviamente puede que haya encontrado una gran cantidad de diversos y tipos de efectos y una gran cantidad de drogas. O me doy cuenta que yo solo he trabajado en inhibidores, entonces el término de drogas erectógenas es muy amplio para lo que yo he trabajado. ¿Sí? Es muy importante que se trate en lo posible de indicar la acción en el título, ¿no? De esta manera es mucho más claro, mucho más específico, diseño de, análisis de, ¿sí? Un título lo más explicativo que sea, efectos adversos de, perfecto, es mucho más concreto, es mucho más claro, ¿no? Es muy importante que los términos de su título, ¿sí? Se subrayen en función del contenido que usted quiere trabajar, ¿sí? Con este título, por ejemplo, que es un poco más fiel al contenido, efectos adversos de inhibidores de PDE5, yo sé que en ese artículo no voy a ver la historia de lo que es la droga, o la historia de quién ha descubierto las drogas erectógenas. No, yo me voy a dedicar y yo espero como lector en esa revisión leer lo que son los efectos adversos de esos inhibidores específicamente, ¿sí? Específicamente. Ahora, a ver, cuestiones de forma. El título no debe contener abreviaturas, paréntesis, fórmulas o algún carácter desconocido, complejo de pronunciar, ¿sí? Eso de forma general. Pero hay excepciones, como el ejemplo que a propósito está colocado en la diapositiva. Alguien dirá, pero acaba de decir no abreviaturas, ¿qué significará PDE5?
¿Sí? En el ámbito farmacológico, ese es el nombre de estos inhibidores, de uno de estos tipos de drogas erectógenas. Ah, entonces cuando el nombre propio puede simular una sigla, que no lo es, se debe mantener, ¿sí? No hay otra. Eso va a depender a especialidad, ¿no? A la especialidad. Entonces, hemos dicho, caracteres desconocidos, abreviaturas, palabras de alta complejidad, que yo puedo buscar un sinónimo que sea más del cotidiano, no salirme a lo vulgar, al cotidiano lenguaje, pero quedarme dentro de un lenguaje científico que pueda ser comprensible, ¿sí? Una vez que yo tenga esa lluvia de ideas y vaya seleccionando mis posibles títulos, tengo que hacerme una pregunta. ¿Cómo buscaría yo esta información en un índice, en una base de datos? ¿Será que si yo me voy al Google académico y busco efectos adversos de inhibidores de la PDE5, me va a salir información? ¿Son palabras que las puedo considerar claves, importantes? ¿Sí? Una forma de evaluar es precisamente el título. Una de las primeras evaluaciones de un artículo es precisamente el título. Si tienen esa estructura adecuada, esa cohesión, si realmente son fieles al contenido, ¿sí? Es muy importante. Ahora, normalmente el método, resultados no aparecen en el título, ¿sí? Y es un error muy común a veces, ¿sí? Entonces, ojo, métodos o resultados no aparecen en el título y no deben hacerlo tampoco. El colocar, por ejemplo, un estudio de o una investigación experimental de, ya estamos cometiendo un error, ¿no? Porque estamos y haciendo una declaración previa al decir, por ejemplo, una investigación experimental, estamos reflejando ya parte del método. Y eso no debe ir en el título, ¿sí? Recuerden, palabras que estén relacionados con el método, los resultados, normalmente no aparecen en el título de mi artículo, ¿sí? No aparecen. El título es una frase que va a condensar la información coherente y completa, va a ser fiel al contenido de lo que yo quiero reflejar. Debe dar pistas del tema, ¿no? Y es mi hilo conductor. Es por eso tan importante que yo empiece a trabajar por mi título, porque es mi hilo conductor, ¿ya? Por normativa APA, la extensión es de 10 a 12 palabras, ¿sí? Pero como les mencionaba, cada revista también, cuando uno la revisa a profundidad, le va a decir hasta cuántas palabras puede aceptar por título. Aproximadamente la media es de 15, ¿no? Aproximadamente es de 15 palabras, ¿no? Pero la norma APA, por ejemplo, nos da entre 10 y 12 palabras para la redacción, precisamente porque de esta manera se vuelve claro, concreto, ¿sí? Y resume perfectamente lo que el artículo va a trabajar, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Tomar la recomendación de hacer ya esta lluvia de ideas de títulos porque nos va a ayudar sin duda a tener el norte, ¿sí? El título es la frase más importante de su texto académico, ¿sí? De un título adecuado va a depender muchas veces, ¿sí? El éxito de su artículo va a depender de que otro lector se anime a leer su abstract, su resumen, incluso lo llegue a citar, ¿sí? Es muy importante que usted le dé la seriedad respectiva a este primer punto de la redacción, ¿sí? Que es el primero y el final, ¿no? Como les decía, obviamente la teoría nos dice el título es lo último que se ve,
Perfecto, tienes razón en cuestión gramatical y de estructura, pero es lo primero que se debe trabajar porque es lo que nos va a dar el norte. Este título sintetiza la idea principal del escrito, entonces nos va a dar una dirección específica, ¿no? Este enunciado conciso acerca de este tema principal que debe identificar las variables reales, las cuales voy a trabajar en todo mi artículo, es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, hagan una lluvia de ideas de 5, 10, 15, 20 títulos posibles y pregúntense, ¿es fiel al contenido que yo quiero reflejar, a todo lo que yo he escrito? ¿Realmente es conciso, es preciso, tiene las palabras adecuadas? ¿Lo buscaría de la misma forma en internet, en el Google académico? Lo podría buscar. A ver, haré una prueba con un título tentativo. ¿Cuántas investigaciones me salen con las palabras claves del mismo? ¿Sí? El título es muy importante, ¿no? Muy importante para empezar este trabajo. Entonces, miren, tienen dos tareas. Una, elegir una revista o tener ya una selección de revistas, ¿sí? Decir, a ver, ¿qué es lo que me piden? Hay revistas que tienen mayor exigencia que otras, ¿sí? Hemos visto hemos observado dos revistas de derecho, una donde me pedían hasta 10 páginas, 8 si no me equivoco, y la otra aceptaba un máximo de 35. ¿Sí? Y es que el derecho comparado tiene un tipo de análisis más profundo, ¿sí? Que no se puede redactar fácilmente en una página, que la otra que era la revista de derecho boliviana, que aceptaba muchas más temáticas, ¿no? No era específico de derecho comparado, era mucho más, con muchas más temáticas, ¿no? Entonces hay diferentes niveles, estructuras de revistas, las cuales yo tengo que empezar a seleccionar, ¿no? Incluso ustedes pueden poner revistas científicas bolivianas indexadas y les va a salir una gran cantidad igual de revistas donde se puede trabajar, ¿no? Pero vean, elijan qué tipo de revista es la cual más les agrada, lean sus condiciones porque es un requisito sine qua non, no saquemos el chip de rebelde y yo porque soy yo, seguramente me van a aceptar, ¿no? Recuerden que es a doble ciego, no tienen idea. Y algo muy importante, antes de irnos, la mayoría de las revistas científicas no le piden los grados. Eso vamos a ver en autoría. No, usted manda el escrito con su nombre, no con las 3 letras que puedan darle alguna solvencia, porque esas 3 letras no le dan una solvencia de investigador. Muchas veces esas 3 letritas de PhD, postdoctor, magíster están de adorno y eso la comunidad científica lo sabe. Sabe que lastimosamente mucha gente trabaja. Sí, deme un segundo, por favor. Deme un minuto y termino. Muchas revistas científicas saben que mucha gente estudia por tener esas 3 letras adelante y no necesario precisamente por irse al mundo de la investigación. Entonces, muchas revistas le van a decir envíe su artículo con su nombre, no con sus títulos, porque eso no le interesa a la revista, ¿sí? Entonces, no crean que por no tener quizá un título de magíster y esas 3 letritas adelante del nombre, la revista no los va a aceptar. No. Mucha investigación científica está generada incluso por universitarios que se animan a escribir, que han hecho una investigación, etcétera. ¿Sí? No es requisito en ninguna revista científica tener un título o un nivel, por si acaso. ¿No? Algo muy importante que hay que mencionar. ¿Teníamos una intervención?
Ahora sí podemos escucharlo todos. Bueno, creo que se ha diseñado nuestro compañero. Mil disculpas, a veces es mejor terminar la frase y después dar la opinión, ¿sí? Ya para mañana pasado pueden ir levantando las manitos. Aquí yo puedo ir viendo quiénes quieren intervenir para poder ayudarlos. ¿Sí? Ese es el objetivo. Entonces, primera tarea, buscar nuestra revista científica, cuál es mi objetivo, mi meta, donde yo quiero trabajar, y practiquen con la lluvia de ideas de su título, ¿no? Practiquen con la lluvia de ideas que tiene que ser un título claro, conciso, de ahí recuerden que van a salir las palabras claves, al mismo tiempo debe llamar la atención, al mismo tiempo debe ser fiel al contenido que yo voy a relatar o quiero trabajar, y a la revista científica que elija me va a decir cómo se llama mi artículo, si es de revisión, si es un artículo de caso, o cómo llamará la revista al propio artículo, ¿no? Parece poco, pero realmente nos estamos yendo con una tarea quizá la más pesada, porque ya después el armar el artículo como tal se va a ver reflejado en función del título, ¿no? Pero esta quizá es la parte más pesada, saber bajo qué condiciones tengo que trabajar, qué lineamientos y qué reglas tengo que acatar y trabajar, y saber cuál es mi norte, y eso es mi título, ¿no? Eso es mi título, no hay más, no hay otra más. No sé si antes de despedirnos, ¿alguien tiene algo más? Muy bien, entonces la tarea está dada, el objetivo está dado, y nos veríamos el día de mañana. Obviamente miren, hemos llegado a 80, ¿no? Bienvenidos otra vez a los que no les he podido dar la bienvenida. Obviamente no vamos a revisar los 80 trabajos mañana. No nos alcanzarían ni las 4 sesiones. No vamos a revisar 80 títulos. Pero de las 4 o 5 personas primeras que levanten su manito el día de mañana y digan, yo encontré esta revista, este es mi objetivo, la pueden presentar a grosso modo, no en detalle, obviamente, ¿no? Estas son sus condicionantes, me llaman la atención. Y estos son los posibles títulos que hemos trabajado, los vamos a poder organizar como ejemplo también para después, como ustedes han podido ver, ya seguir con todo lo que son los autores, ¿no? Y el lugar y las condicionantes que se tienen, ¿sí? Este material se los voy a enviar ahora mismo al grupo, tanto las diapositivas, ustedes las pueden tener, no hay problema, el material en Word que les he mostrado, y otros materiales más que les van a ir sirviendo para llegar a nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por haber asistido, y vamos cumpliendo con nuestros 2 trabajos, ¿sí? Con nuestros 2 trabajos para llegar a nuestra meta, ¿sí? Muchas gracias, muy gentiles a todos. Nos Buenas vemos el día de noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego, Muy doctora. buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches.